Vamos hoy a atrapar las zorras. Dile que está al lado, vamos de cacería. Amén. ¿Vamos de cacería? Porque hay unas zorras que nos quieren robar lo que Jesús con tanto trabajo ganó para nosotros en la cruz. ¿Estamos listos? Vamos a Cantares 2:10. Veníamos viendo el tema de la cosecha. Vean la serie, los que no han tomado la serie, mírenla, que ahí están los jueves. La última que vimos fue el que necesitamos madurar para tener un fruto, ¿no? Porque el fruto se toma maduro. Pero vamos con esta última parte, que también es importante, Cantares 2:10. ¿Estamos listos, familia? ¿Listo? Bueno. Mi amado habló y me dijo: levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Él está hablando a su iglesia, ¿amén? Y el amado sabemos que es Jesús. Entonces vamos a decir: Señor, necesito levantarme. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, y la lluvia se fue, y se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país, vamos a declarar, en el Perú, se oye y se oirá la voz de la tórtola, la voz del Espíritu Santo, amén. Tremenda voz. Y la higuera ya ha echado sus higos, y las vides en ciernes dieron su olor. Levántate. Vamos a declarar: Señor, ayúdame a levantarme del tiempo difícil. Oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados paisajes, muéstrame tu rostro y hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Mire cómo nos habla nuestro amado, y hermoso tu aspecto. Cazar las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Amén y amén. Dale un aplauso al Espíritu Santo por esta preciosa palabra, Señor, que nos hables. El Espíritu Santo va a tomar esta palabra para hablarnos a cada una, a cada uno. Él dice la palabra de Dios que Él habla a cada necesidad. Él te habla a ti, teniendo un día, 10 días, un año, 20, a todos nos habla. Y bueno, acá estamos viendo cómo el Señor nos dice que aún el invierno, cuando lo pasamos con Él, va a ser un instrumento para llevarte a tu bendición. Aún las cosas difíciles de tu vida y de la mía, cuando encontramos a Cristo, como en estos días, estas personitas nuevas que han venido, era tal el gozo que tenían de encontrar un Cristo vivo, que hasta decían: Señor, aún lo que permitiste para que yo llegara a ti es nada comparado con la alegría de conocerte. ¿Quién sabe ese sentir? Entonces, es muy importante lo que nos dice acá el Espíritu Santo. Aún el Señor hace que cada temporada, por difícil que sea, si lo traemos a Él, que es eterno, Él puede hacer que eso que te pasó desde el vientre de tu mamá, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, solamente Dios sabe lo que tú y yo hemos pasado. Pero si vienes a ese amado, vienes y lo escuchas a Él de esas cosas difíciles va a sacar un vino nuevo. Él de eso difícil va a sacar una piedra preciosa para su gloria y su honra. Aleluya, amén. Pero nos dice algo: tienes que oír mi voz. Tienes que oír esa voz de la paloma. Él se prefigura, pero no es que sea una paloma, es el Espíritu Santo que Él se manifiesta de muchas maneras. Pero la paloma siempre lleva un mensaje, ¿no? Él es tremendo, el Espíritu Santo es poderoso, Él es guerrero, Él es precioso. Él se va a manifestar a tu vida de tantas maneras, pero Él siempre te va a traer un mensaje del Padre del cielo. Cuando el enemigo te quiere decir mentiras, Él va a venir con un banquete, con vinos refinados, como dice su palabra, y no el vino que trae disolución, sino ese gozo y esa alegría que solamente Él puede dar. Dale un aplauso al Señor, porque viene ese tiempo. Y creo que todas las naciones hemos pasado un tiempo de invierno, todavía estamos un poquito, pero el invierno con el Señor es rico. ¿No les gusta el invierno? Lo rico del invierno es abrigarse, ¿no? Es precioso con Él todas las temporadas.
Y entonces tú podrás decir, uy, pastora, pero usted no sabe todo lo que me ha tocado vivir en mi vida. Y Él sí lo sabe. Y Él por eso fue a la cautividad y te sacó de ahí, de ese lugar, para que salgas de esas cuevas, para que salgas de esos lugares, de esos momentos que viviste, porque Él en el Espíritu, veíamos en estos días y recordábamos cómo en el Espíritu esos momentos difíciles quedaron en nuestro corazón y son como raicitas que quedan allí. Y por eso el Señor dice, levántate. Yo te voy a ayudar a salir de ahí porque Jesús ya fue, por eso él pagó en la cruz por tus pecados, por los míos, por tus heridas, por tus dolores, por lo que el enemigo utilizó para herirte, porque eso Él vino a matar, destruir y hurtar, pero nuestro precioso Salvador ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Pero él quiere sacarte de todos esos lugares porque una partecita de tu corazón se quedó ahí. Entonces Él quiere, por eso te dice, levántate. Iglesia, levántate. Hemos pasado tiempos difíciles en esta pandemia. Y no solamente en la pandemia, en muchas circunstancias. Pero yo, de lo que he visto del Señor, de los momentos más difíciles que he tenido en mi vida, después viene un tiempo de primavera, un tiempo de bonanza, un tiempo de bendición poderoso. Eso es esa voz de la tórtola que te dice sal de ahí y que viene tiempos de que tú recojas algo nuevo en tu vida. Amén. Pero para eso hay que escucharlo a Él. Porque si no lo escuchamos a Él, nos podemos amargar, entristecer, resentir, dar vueltas sobre las mismas circunstancias. Por eso es importante oír esa voz del Espíritu Santo tan preciosa. ¿Estamos listos? Bueno, por eso dice, ha venido el tiempo, otro tiempo. Hasta el invierno tiene un propósito en las estaciones. El invierno tiene un propósito y qué bueno que aún en el tiempo difícil, tú y yo, con la sabiduría de Dios, porque para eso tenemos que tener sabiduría. Y el Señor nos hablaba en Isaías cómo el Espíritu Santo ha dado sabiduría aún a los labradores, aún a los que trabajan la tierra, que es tan hermoso, para que puedan llegar a una cosecha. Y si eso lo hace con el alimento natural, que Él tiene cuidado de todo, ¿cómo no lo hará con tu vida espiritual? ¿Cómo no lo dará por lo que Él pagó un precio tan alto, que es tu corazón? Pero necesitamos sabiduría. Vamos a declarar, Señor, necesito sabiduría. Amén. Y bueno, es un tiempo que no es fácil porque también las personas en las crisis pueden tener mucha oscuridad. Y yo creo que después de la pandemia de la muerte vino como una plaga de tinieblas a ponernos mucha oscuridad a las naciones. Y todavía hay mucha oscuridad. Pero la palabra de Dios dice que Él resplandece aún en esa oscuridad. Dale un aplauso al Señor, que aún en los lugares más difíciles, ahí Él ya llegó. Bueno, pero para eso necesitamos sabiduría, ¿no? Y el domingo el Señor nos hablaba a través del pastor, que tenemos cosas que son como muy acá no. Este territorio no me duele, yo no lo suelto. Y vamos a ver una zorra pequeña, vamos a ver 3 zorras pequeñas hoy. ¿Están listos para atrapar esas 3? Las demás ya vas poco a poco vas a trabajar con esto, porque puede ser que esté la bendición ya en tu vida o ya venga esa bendición, porque en Cristo ya la tienes. Con un día de cristiano, con 10, con 20, con 30, con 40, siempre habrá esa tierra prometida que es Jesús. Y siempre están en ciernes esto, amén. Entonces, si no sabemos capturar esas zorras, se va a dañar eso que con tanto amor el Espíritu Santo ha hecho, y también tú, porque de alguna manera dice la palabra que el agricultor tiene que cansarse, tiene que elaborar, tiene que hacer. Y como hoy sentí en la administración, sobre todo de muchas mujeres y claro, de muchos hombres que han tenido que recorrer cosas muy difíciles y muy fuertes para uno botar la toalla en la mitad del camino. Él te va a dar la fortaleza para que vayas al otro lado, donde el Señor tiene cosas grandes y maravillosas. ¡Aleluya! Bueno, y vamos a sacar una zorra pequeña. Amén. Claro, ya cuando llegamos a Cristo, ya pues muchos de nosotros ya dejamos esos pecados grandotes, como, no sé, el adulterio, cosas grandes, ¿no? O sea, que uno dice, uy, son pecados tan evidentes
que uno ya sabe que es pecado, entonces ya por la gracia de Dios y porque el Señor venció. Ahora, si estás luchando con un pecado de esos, el Señor Jesucristo también te va a llevar esa victoria. Pero las cosas más difíciles de capturar son las pequeñas. ¿Saben cómo termina a veces dañándose un matrimonio? Por lo pequeño. Una empresa. El pastor Ricardo cuenta una historia, yo no sé si ustedes lo han escuchado, de un árbol que ha durado muchos años. Había pasado tormentas, había pasado cosas muy fuertes, un árbol muy fuerte, un árbol que había pasado pruebas increíbles y nada lo había logrado doblegar. Pero una plaga así de chiquita, descubrieron un insecto chiquitico que hizo que ese árbol cayera y muriera. Entonces, a veces esas cosas pequeñas, esas zorras pequeñas, son las que pueden dañar algo que con tanto amor Dios tiene para ti. Entonces, por eso tenemos que atraparlas. ¿Estamos listos? Bueno, muy bien. Una zorra pequeña, que no es tan pequeña, se llama rechazo. El rechazo es uno de los instrumentos del enemigo más grande para herir a un ser humano y no dejarle recibir lo que él ya ganó, porque como nos decía el pastor, él ya lo hizo. Dice la palabra que todo fue consumado. Hoy que hablé con una mamá que estaba muy preocupada, estos días hemos tenido unas batallas en el colegio, pero gracias a Dios algunos han oído la voz de la tórtola que nos decía, hay esperanza, vean lo que vean, yo tengo algo nuevo ahí en esa oscuridad, ahí es donde el Señor va a resplandecer. Dale un aplauso al Señor por esa paloma mensajera preciosa. Bueno, y yo le decía a ella en esto a esta personita, le decía que claro, está pasando un momento difícil, como pueden pasar muchos, con sus hijos, con su matrimonio, en la economía, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero que los seres humanos venimos heridos. Y yo le dije, es preferible que salga ahorita, es preferible que se trate con eso en la niña ya, que pues está más sensible que después de grande, ¿no? Porque siempre van a salir esas cosas, eso no se va así nomás, eso sale, esas raíces viejas salen, ¿cierto? Les han salido como ustedes lo hemos hablado estos días. Y todo ser humano viene con rechazo. ¿Nos queda claro? El más amado, pero pastora, no, yo he visto personas que tienen los papás más amorosos, tienen rechazo. Y ese rechazo viene desde Adán y Eva y tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque al rechazar la paternidad de Dios, todos rechazamos la paternidad de Dios. Ay, pero pastora, qué injusticia que yo tenga que pagar por Adán y Eva. Pues tú y yo también en algún momento hemos creído la mentira del enemigo, como le mintió a Eva y a Adán Satanás. Hemos creído su mentira y hemos rechazado la paternidad de Dios y hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, cuando ellos, obviamente, decidieron no tener padres, sino que ellos decidían qué es lo bueno, qué es lo malo, y cuando yo me acerco a Dios y el Dios que yo quiero tener, y no tomaron en cuenta a nuestro Padre ni sus principios, ellos quedaron desconectados de la paternidad. Y nosotros somos espíritu, ya recuerdan, lo hemos declarado, soy espíritu con un alma y un cuerpo. Y cuando quedamos sin esa paternidad, ahí entró ese rechazo que tenemos todo ser humano, ese rechazo que es una zorra bien complicada, porque ese rechazo es ese vacío que tenemos, perdimos esa identidad de hijos de Dios, esa imagen y semejanza, el enemigo va a poner un engaño. Por eso miren lo que nos dijo el Señor ayer en Proverbios 16:5, mírenlo ahí en la escritura, qué lindo. Abominación es a Dios todo altivo de corazón. Porque ¿qué hicieron Adán y Eva? ¿Quisieron ser qué? Superior a Dios. ¿Y cuántos tenemos esa batalla, no? Dios nos dice una cosa, no, pero yo tengo una mejor opinión. Y no solamente los del mundo, nos pasa a los cristianos, ¿no? Yo creo que las cosas más fuertes que vamos a ver, esa zorra pequeña que se llama el orgullo y la altivez, que viene también por el rechazo y el miedo. Por eso es importante sanar el rechazo, sanar el temor, sanar el orgullo. Entonces dice la palabra de Dios que abominación es para nuestro Padre todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune,
porque todo tiene una consecuencia. Vamos a declarar, todo tiene una consecuencia. Y ahora va a estar de moda esa palabra, sobre todo en el colegio. Bueno, ya no se dice disciplina, castigo, sino consecuencia. Bueno, ahí es cierto. Bueno, entonces todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Con qué se corrige el pecado, familia? ¿Y con qué más? Uno, ¿por qué peca y por qué la embarra? Porque todo pecado trae muerte. Eso dice Romanos. Todo pecado trae una muerte emocional, una muerte espiritual, todo pecado. ¿Y saben por qué pecamos? Por el rechazo. ¿Y saben por qué pecamos? Por el miedo. ¿Y saben por qué pecamos? Por el orgullo. Porque cuando tú y yo conocemos la verdad, cuando tú y yo conocemos el amor del Señor, vamos a confiar en Él, vamos a confiar en su palabra y lo vamos a seguir. Entonces, por eso es muy importante que se corrija con la verdad. Ayer veníamos con el discipulado del reino, qué lindo, sobre el rechazo. Que la verdad es muy importante porque el enemigo ha puesto en ti y en tus hijos, esos chiquiticos que ves por ahí, los de brazos. Me gustó que vi un video que me explicó algo. Yo hace mucho tiempo me vi como de 2 meses llorando, 2 meses de vida. Me vi llorando en una cama desesperada. Y yo nunca entendí esa visión, nunca la entendí. Y vi en un video cómo los niños sienten, porque como vienen del corazón de Dios, porque todo niño viene del Espíritu de Dios, y como vienen a este mundo sin la cobertura muchas veces, vienen a este mundo sin haber llenado y haber sanado el espíritu, y vienen con la herencia de los padres, pues esos niños vienen con angustia. A veces lloran porque es su lenguaje, pero ellos vienen con una angustia, ¿no? Esa angustia en esos niños. Y entonces cuando yo vi ese video dije, Señor, con razón tú me mostraste que yo de niña tuve ese terror. ¿Por qué? Porque no tenía eso que había sentido, que había salido del corazón de mi padre, y que nuestros padres pues fueron un instrumento para que Dios nos trayera a esta tierra. Pero ese rechazo está ahí. Y todo rechazo va a ser llenado con algo equivocado. Vamos a declararlo para entender. El rechazo es llenado con algo equivocado. Todo vacío va a ser llenado con una mentira. Por eso es muy importante saber la verdad. Amén. Eso es muy importante. ¿Cómo sanamos, cómo atrapamos esa zorra pequeña? ¿Cómo la atrapamos? Y acá nos dice una cosa. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Y por qué temor? Porque uno dice, ¿el temor, miedo a Dios? No. Es que cuando tú tienes claro lo que eres hija de Dios. Mire, yo fui bien forajida, pero algo que yo no hacía era irme de mi casa. Eso sí, yo decía, no, pero nunca. Porque para mí, el amor de mis padres, con sus límites, yo sentía la cobertura, entonces yo no me quería ir de mi casa. Y cuando mi mamá me ponía así, pues yo tenía temor de Dios porque de alguna manera, pues yo quería estar en casa. Cuando tú amas a Dios, cuando encuentras el amor de Dios, nunca más querrás estar por fuera de su cobertura, de sus principios y de su casa. Nunca más. Cuando experimentas esa paz, ese amor, cuando experimentas su protección, y puede ser que de vez en cuando tengas una batalla de esas zorras horribles, pero tú sabes quién está ahí. Amén. Entonces es muy importante el temor a Dios. Y en estos días que estamos orando por el colegio y por los niños y los jóvenes y todo lo que vemos en el mundo, nos decía que la conciencia se estaba cauterizando. Y vamos a ver en esta parte Romanos 1:20. Romanos dice, porque las cosas invisibles, todo lo que está en los cielos, de Él, o sea, porque a Él no lo vemos con los ojos naturales, ¿no? Pero Él es más real que cualquier cosa. Él sostiene el universo. Todo lo visible vino de lo invisible, ¿no? Dice la palabra de Dios. Su eterno poder, vamos a declarar, su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Dile al que está al lado, no hay excusa.
Ayer me decía una de estas amadas hijas de Dios, me decía, pastora, es que yo quiero que Dios me hable. Le dije, te aseguro que te ha hablado. Sino como que está uno, Dios háblame, Dios habla. Y uno habla tanto, hasta en la oración, ¿no? Uno habla y habla, habla. Un día el Espíritu Santo me dijo, cállate, déjame hablar. Tú pareces el río y no dejas que el río mío corra porque tú lo llenas todo. Y estamos con tanto ruido porque Dios te habla a través de su naturaleza, Dios te habla de diferentes maneras. Claro que te habla, porque Él te dio los oídos para que lo oigas a Él, pero el rechazo no te deja oír la voz de Dios, si no le crees. Pero fíjense cómo dice acá que todo no tiene excusa, y léase todo Romanos 1, que es tremendo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, porque mucha gente dice, ay, pero que los indígenas que hacían cosas terribles, todos los indígenas de nuestros ancestros hicieron cosas muy terribles, pero ellos no conocían de Dios, sí tenían conciencia, sino que la cauterizaron. Y dice acá algo que nos puede pasar hoy, pues habiendo conocido a Dios, porque todos en el Espíritu, ¿sí? No le glorificaron como Dios, ¿no? Ni le dieron las gracias. ¿Saben qué trae la ingratitud? Una mente reprobada, lo vamos a ver. Cuando yo no glorifico a Dios, y el enemigo es terrible, el enemigo nos hace pelear y después le echa la culpa a Dios. ¿Sí se dan cuenta? El enemigo es el que te manda a pecar y después te hace sentir culpable, condenada, y le echa la culpa a Dios de tus cosas o de lo que te ha sucedido, cuando es Él. Por eso es importante tener sabiduría de Dios, amén. Entonces acá nos dice que cuando no le glorificamos ni le dimos las gracias, sino que nos envanecimos en nuestro razonamiento. Y todavía nos puede pasar eso. El Señor te dice, vas a tener la victoria de esta manera. Ah, no, a mí me parece que no. A mí me parece que yo tengo que ser dura con mi esposo y tengo que, eso sí, no dejarme, porque eso sí, porque hay una mentira que te dice que te van a hacer sufrir y toma las armas equivocadas. Entonces nos envanecemos y muchas veces nos pasa eso. Y dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Y el 28, porque no podemos leer todos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó a esa mente reprobada. ¿Sí captan esta palabra? Dios le entregó a lo que ellos creían. Hay gente que cree en tanta cosa que yo digo, oye, es más difícil creer en lo que ellos creen que en Jesús. ¿Cómo es eso que se creen que? Y gente que uno dice, Dios mío, gente súper intelectual. Creer en la reencarnación es lo más absurdo. Que una persona se vuelve una cucaracha, un ratón, o sea, eso es una fábula absurda, ¿o no? Ahí sí, como decía un hombre de Dios, eso sí que hay que tener una fe más absurda, y eso no es fe, eso es ceguera. Y yo decía, hay personas como yo, también creía cosas que no era. Porque entonces cuando no tengo en cuenta a Dios, y por eso una persona rechazada tiene que tener una sanidad en el corazón, porque como que no va a poder creer y va a creer en una mentira del diablo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de la mente, y dice la palabra de Dios que una mente reprobada, vamos a declarar mente reprobada, y hoy el pastor lo anunció, se llama mente caduca, esa mente que te dice ya no hay nada que hacer, esa mente que no te deja creer, esa mente que te trae a recuerdo lo que te pasó de niña y te lo trae al presente, esa mente que no te deja tomar la palabra de Dios. Pero el Señor te ha dado una mente nueva que tienes que activarla a través de la verdad de Dios. Dale un aplauso al Señor. ¿Y sabe qué pasa? Y dice que por eso dejaron el uso natural de los hombres con las mujeres. Y estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad. Mira lo que llegamos los seres humanos: avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, inventores, desobedientes a los padres. Espero que estos chicos no lo sean. Desleales, sin afecto natural.
Mire, un ser humano puede llegar por el rechazo a hacer tantas cosas tan terribles, que por eso lo más importante es que tus hijos conozcan el amor del Padre Eterno. Tú los puedes amar y qué bueno que los ames, pero tú tienes que llevar a tus hijos a conocer ese Padre Eterno que les va a llenar ese vacío que tú, por más padre y madre que los ames, no vas a poder llenar esa área espiritual que solamente la paternidad del Padre de los Espíritus puede llenar. Dale un aplauso al Señor, aleluya, amén. Entonces, esa zorra, ¿cómo la cazamos? ¿Cuál es el instrumento para cazarla? El rechazo. Ir a la presencia de Dios todos los días y llenar cada vacío. Y ese Espíritu Santo, esa tórtola, cada día te va a decir: sal de esta mentira, sal de ahí, porque te tengo esta verdad. Y tienes que tomar una decisión. Y ayer en el discipulado del reino, el Señor nos enseñó algo bonito. Que el espíritu de rechazo no se sana solamente reprendiéndolo, que a veces hay que reprenderlo, sino el espíritu de rechazo es algo que tenemos que todos los días combatir con la verdad. Y también con tus hijos, como nos decía hoy el Señor. ¿Qué estás viendo en tus hijos, esas zorras pequeñas? Pues ora que el Señor te dé la palabra de verdad, lo que son ellos, así se vea lo contrario, amén, en el país. Y por eso vamos a atrapar otra zorra pequeña que se llama la boca. Esa zorra es bien, y viene también del rechazo. Vamos a ver en Santiago 3:1. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros, porque a veces a todo el mundo le estamos diciendo lo que tienen que hacer, ¿no? A todos, y nos creemos mejores, sabiendo que recibirás mayor condenación. Una cosa es que yo enseñe la palabra de Dios con humildad, pero otra es que yo me crea. ¿No le han pasado que cuando uno dice, no voy a hacer esto, ¡pum! Dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La lengua es tremenda, ¿no? Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigirnos así con todo el cuerpo. Mirar también las naves. ¿No han visto los barcos grandísimos? ¿Y cómo es el timón? Un timón pequeño. Entonces, ¿qué dice acá? Aunque grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierne quiere. Así también la lengua. ¿Cuál es esa zorra que tenemos que atrapar? Esa lengua mal manejada. Así también la lengua. Miren lo que dice acá. Un miembro pequeño. Mírense la lengua, a ver. No pueden porque tienen mírensela. No te la puedes mirar. Un miembro bien pequeño. Dice acá: pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Usted no les ha pasado como pareja o en una discusión que uno después dice, ¿por qué estaba peleando? ¿No les ha pasado? Claro que les ha pasado con los padres o los hijos. Pero mire lo que dice acá: enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Será que no tenemos que atrapar esa zorra pequeña de la lengua? Y miren lo que dice: inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué quiere decir esto, familia? Que tú con la boca creas cosas. ¿Nos queda claro? O creas los diseños de Dios o creas los diseños del infierno. Y nosotros los latinos sí somos mal hablados. Y reaccionamos por el rechazo mal. Reaccionamos por las heridas. Y hablamos mal. Y creamos, porque la lengua tiene poder para crear. Y por eso, cuando Adán y Eva cayeron, la siguiente generación mató. Y uno dice, uy, no, pero ese pecado sí es muy grave. No, yo gracias a Dios no. Pero el Señor nos dice en el Nuevo Testamento que con la lengua, ¿qué? Matamos. Con la lengua maldecimos a una persona. Entonces, esa es una zorra pequeña que tenemos que trabajar. Dile que está al lado, vamos a atrapar
esa zorra, esa lengua que no está dirigida por el Espíritu Santo. Y yo creo que todos tenemos ese problemita, ¿o no? Esa es una zorra bien cansona, bien cansona, que tenemos que atraparla, ¿no? ¿Nos queda claro, familia? Y por último, otra zorra que tenemos y que es complicadita, pero con la ayuda del Señor lo vamos a hacer, se llama orgullo, porque el rechazo genera orgullo. El rechazo genera orgullo o genera la depresión. Eso depende del carácter de la persona, ¿no? O la persona cuando está rechazada se vuelve muy agresiva, muy orgullosa, muy imponente o deprimida, o a veces las dos. A veces las dos, eso sucede. Y el orgullo es como cayó Luzbel. Y el orgullo fue como cayó Adán y Eva. Y el orgullo, que es una simiente que las tenemos todos de alguna manera, porque nosotros venimos del pecado, de la simiente de pecado. Pero en mí también está la simiente de Cristo, la simiente de Cristo. ¿Quién va a ganar de las dos simientes? Ya sabemos, diga, eso depende de mi voluntad. Eso depende de mi voluntad. ¿Y qué dice el orgullo? ¿Por qué tenemos que atrapar el orgullo? Dice, porque así dice el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu, con el que se deja enseñar, para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Quieres que tu espíritu viva? Tenemos que ser humildes. Y humildes no es que estés con la ropa rota, o no es que estés con esa actitud como de mendigo, no. Humildes es que reconozcamos. Pero el orgullo no nos deja reconocer. Por eso David decía una cosa tremenda. Decía, Señor, líbrame de los pecados ocultos. Mi pecado está delante de mí. Y como decía el pastor el domingo, tenemos zonas que no dejamos entrar al Señor. Y yo le digo, Señor, entra acá. Pero eso es pura de boca. Porque cuando alguien va a entrar, puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus pastores, una palabra, no lo dejas entrar. Este territorio es mío y acá yo mando. Y cuando hay un territorio donde mandamos nosotros, es un territorio gobernado por el mismo enemigo. Y te va a dañar, vas a sufrir. En cambio, cuando, miren el Señor tan misericordioso, ¿no? Y dice, yo vivifico el corazón de los quebrantados, porque no contenderé para siempre. El Señor trata el orgullo de sus hijos, los trata. Dice acá que Él nos va a tratar, ¿no? Ni para siempre me enojé, pues caería ante mí el espíritu de las almas que yo he creado. Por la iniquidad, recuerde que el orgullo es una iniquidad, de su codicia, porque también el orgullo viene con codicia, ¿no? Dice, por su pecado de corazón he visto sus caminos, pero le sanaré. Dile, Señor, sáname. Porque el orgullo es una herida. Y le pastorearé y la daré consuelo a él y a sus enlutados. Y produciré frutos de paz para el que está lejos y para el que está cerca. Y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan seno y lodo. Pero el Señor nos dice en esta noche que podemos nosotros ponernos de acuerdo con Él. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude diariamente con esas zorras pequeñas que dañan como muy sutilmente eso que Jesús ya tiene para ti. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Señor, que también nos das esperanza, porque tú dices que aunque de alguna manera, Señor, no hemos muchas veces colaborado contigo, te hemos resistido, hemos tenido áreas difíciles, que por más que yo te digo de boca que lo hagas, no me he puesto de acuerdo, Señor. Y seguramente es porque no he entendido quién soy, Señor. No he entendido la identidad que tengo como hijo de Dios. Nos hemos dejado engañar por la mentira del enemigo en algunas áreas, Señor. Pero, Señor, yo te pido en este tiempo
esa sabiduría que viene del temor a Dios, esa relación contigo como Padre. Tú conoces lo que yo he vivido. Tú conoces cuántas mentiras el enemigo ha puesto en mi corazón. Pero voy a ir a tu presencia cada día como hijo, como hija, como heredero, Señor. Y voy a tomar activa eso que ya el Padre te ha dado. Él ha puesto en ti la sabiduría. Si no es que la busques diariamente. Él ha puesto en el espíritu el temor a Dios, el no querer estar fuera de Él. Señor, te pedimos en estos tiempos, Señor, más ahora tan difíciles, que yo pueda tomar la verdad de lo que soy yo, pueda tomar la verdad de lo que es mi familia, mi nación, y donde el enemigo puso una mentira, Señor, tú me has dado poder en la boca para declarar que esa mentira se seca. Pero no solamente una declaración de labios, sino que lo voy a creer y voy a ser coherente con mis decisiones a eso que creo. Padre, perdóname, y yo quiero atrapar esa zorra pequeña de hablar, Señor, con juicio, de hablar con resentimiento, haciéndome maestro o maestra. Señor, dejar que mi boca sea utilizada en un momento de cólera, dejar que mi boca active, como dice esa rueda de la creación, pero no para bien, Señor. Señor, limpia mi boca. Hoy te pedimos, Señor, que nosotros como latinos, como colombianos, como peruanos, nuestra boca, Señor, pueda ser instrumento de bendición para crear, para sembrar, para destruir, para arrancar, Señor, para establecer, Espíritu Santo. Y ayúdame a ser humilde, Señor, humilde. Y renuncio y atrapo esa zorra pequeña del orgullo que me viene por la herida, por el temor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú me sanarás, me pastorearás. Ayúdame a ser humilde, a reconocerlo, Señor, aunque me duela, y saber que aún a pesar de lo que soy acepto en el amado, soy acepta en el amado, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén.